Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te saludo con mucho gusto esta mañana, todavía agitada, a poco más de 24 horas de esta acción beligerante por parte de Estados Unidos en territorio venezolano, sin autorización ni siquiera consulta del Congreso. ¿Cómo ves, Felipe? Estados Unidos siendo Estados Unidos, pero a la N potencia, ¿no? Un abrazo muy fuerte, Juan, y muchos saludos al auditorio. Feliz año nuevo, no nos Feliz año. habíamos tenido la oportunidad de felicitar. Sin duda, aquí lo que estamos viendo es algo que dice Bernie Sanders, que es visto como ahí demasiado socialista por algunos norteamericanos, pero que tiene una claridad moral muy importante. No se puede defender ni promover la democracia a partir de la violación del derecho internacional, ni tampoco a partir de la violación del propio derecho constitucional del país que supuestamente está liberando a otro. Entonces sí queda claro una cosa, Trump es un actor político al que el derecho internacional o el derecho en Estados Unidos le importa un bledo. Así es. Eh, Y en no el se mundo detiene. ya ni se diga, Felipe López Veneroni. A ver, No, rápidamente, Estados Unidos, ¿qué va a suceder? No es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos se salta al Congreso para realizar una acción beligerante, militar, fuera de territorio estadounidense. Pero me parece que el contexto el día de hoy le va a complicar a Donald Trump el manejo de crisis posterior, sin que con esto quiera decir que se va a dejar de salir con la suya. No sé tú cómo lo veas. estoy de acuerdo porque los republicanos todavía tienen bastante presencia política en Estados Unidos y aunque ya la popularidad o la aceptación de las políticas de Trump ha disminuido notablemente, todavía tiene un gran apoyo electoral de todo ese grupo MAGA, ¿no? Que piensan que realmente es el nuevo Jesucristo, es el Salvador del mundo, etcétera. Entonces va a ser difícil para quienes quieren exigir el cumplimiento del derecho que Trump haga caso. Y va a ser complicado para el resto del mundo ver cómo se desenvuelve y se resuelve esta crisis. Por dos razones, Juan. La primera es qué va a pasar electoralmente el año que viene en Estados Unidos. Ujú. eh, Este y, año ya, ¿no? bueno, de hecho este año, claro, el Así es. 26. ¿Le va a Es, ganar adeptos al proyecto trompista esta acción militar en Venezuela o, por el contrario, le podría restar votos? Porque yo veo muy dividida a la sociedad y hay protestas fuertes, incluso de republicanos, en contra de las acciones militares de Donald Trump en Venezuela, sin que con esto se haga a un lado el repudio que existe hacia Nicolás Maduro por gran parte de la sí, sociedad. Pues en sí, sí. como decía Bernie Sanders, que lo acabamos de escuchar, ¿no? Decía, Maduro es un impresentable, pero Estados Unidos y Donald Trump no tienen las facultades de hacer lo que hicieron y de sustraerlo ilegalmente de su país. ¿Cómo ves, Total- Felipe? Totalmente de acuerdo. Y aquí lo que va a ser importante es qué tanto tendrá Trump la capacidad, y esto es algo que hay que recordar mucho en la historia política de Estados Unidos, de capitalizar esta acción militar. Porque recuerda que cuando los presidentes en Estados Unidos tienen baja su popularidad, suelen tener este tipo de acciones e intervenciones militares. Ujú. Lo hizo Reagan en Granada. Lo hicieron los Bush en aquella cosa de cuando Kuwait e Irak, luego Y cuando las Trump, torres. perdón, y Trump se opuso y en 2016 fue el único político republicano, y lo recuerda muy bien el New York Times en su editorial del día de hoy, que denunció la insensatez de la guerra en Irak y dijo, yo no voy a empezar guerras, yo las voy a acabar. Eso decía Donald Trump. Eso decía, y a lo mejor él piensa en esta psique que tiene medio tergiversada que lo está haciendo. Se declara, creo que ha bombardeado a 7 países en lo que lleva de su administración, o sea, es una cosa bastante complicada. Pero la otra, Juan, que me parece que lo que está también haciendo Trump con esto es casi, casi decirle a China, bueno, pues si te interesa Taiwán, está Taiwán. Rusia, ¿sabes qué? Acaba de apropiarte de Ucrania. Es decir, se pierden los referentes de los valores internacionales, de la cooperación, y se muestra el colapso total de las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar esto. Ahí está. Pues, Rápidamente, Felipe López Obrador, esto en Estados Unidos y lo seguiremos analizando. En Venezuela, bueno, pues asume como presidenta Delcy Rodríguez con una amplia carrera dentro del chavismo
y Donald Trump avisó que todavía era vicepresidenta Marco Rubio, ya había hablado con ella y habría acuerdos. ¿Tú encuentras un escenario en donde quepa, en donde exista la colaboración entre el chavismo y el trumpismo en Venezuela? Es una pregunta interesantísima. Yo creo que sí hay un nivel de pragmatismo, sí hay ese escenario de posibilidad, porque ni a uno ni a otro les conviene entrar en una confrontación que agudice lo que ya está siendo, digamos, un problema político importante. Creo que el chavismo, si quiere sobrevivir, tendrá que entender que Estados Unidos es el nuevo jugador, es el chico malo con el que tiene que entenderse. ¿Se va a Y tener Estados que morder sus principios un rato, una época? Y como también los tendrá que hacer Trump, Ujú. porque finalmente, ya lo vimos, descarta, ahí está, a la Premio Nobel de la Paz como alguien que tenga el apoyo y el reconocimiento del pueblo venezolano. Sí, no, ya la cepilló durísimo. Y entonces esto le da una, digamos, relevancia a Desi que podría ser muy interesante para crear un estado más o menos de pragmatismo, de entente, ¿no? No que se apoyen mutuamente, simplemente ya no nos agredamos, vamos a jugar el juego de esa manera y lo que está en medio de todo esto es cuánto petróleo me voy a quedar y me voy a administrar yo, dice Ahí Trump. está. Y esto evitaría enfrentamientos entre venezolanos, las tropas estadounidenses, que limitaran la operación de las empresas petroleras de los Estados Unidos en Exacto. Venezuela, cosa que es el segundo aviso que hace Donald Trump. Van soldados y van empresas petroleras. Pues Felipe López Veneroni, te mando un abrazo muy fuerte, muy apretado, muy feliz año. Rápido, medio minutito antes de la pausa. ¿Qué no te trajeron los Reyes Magos, si es que no te trajeron algo? Bueno, más o menos pasa lo mismo. La creencia republicana en casa era muy fuerte. Entonces, los reyes eran vistos como el momento en que te surtían ropa para todo el año. Ah, mira, qué conveniente, ahí está. Como cuando en Los Navidad tu tía te regala un suéter y le decías, gracias. Felipe, abrazo fuerte, calcetines. muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más información aquí en Fórmula Noticias.